Bienvenidos al tema número 100 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a terminar de estudiar Apocalipsis capítulo 9, donde hemos encontrado la descripción detallada de la historia del Islam, del mundo musulmán, del mundo árabe en las profecías y cómo actúa y actuaba y interactuaba con el pueblo de Dios y también sobre todo como azote contra Roma. Roma, sobre todo como veremos hoy, oriental, pero también Roma occidental que había sido reconquistado en su fase espiritual por los obispos de Roma, por la Iglesia Católica Romana, por el Vaticano. En ese sentido, entraremos inmediatamente al estudio, pues tenemos que abarcar todavía mucho tema en este tema y en el siguiente para terminar de analizar y de estudiar Apocalipsis 9 en la quinta y la sexta trompeta, que también son definidos como el primer y el segundo ay. Estamos hablando de estos importantes azotes contra Roma en su caída y cómo Dios utilizó todas estas trompetas que estamos viendo, todos estos acontecimientos históricos, primero las tribus bárbaras y luego las tribus árabes que se unieron bajo la religión del Islam para hacer caer a Roma en sus dos fases, como respuesta a las oraciones de los mártires. Todo esto vimos ya en los temas pasados, pero ahora continuaremos analizando. En primer lugar, hay muchos intérpretes bíblicos y proféticos que están de acuerdo en que la quinta trompeta describe efectivamente el surgimiento del Islam y que también la estrella mencionada aquí, que recibe la llave del abismo, lo que vimos en los temas pasados, es Mahoma. Por ejemplo, podemos mencionar entre estos intérpretes a John Napier o a Thomas Newton, a William Miller o a Josías Litch también. Es muy interesante que en la simbología del Islam, como vimos en los temas pasados, pues aquí el surgimiento de la expansión del mundo islamista había sido representado como langostas o como escorpiones. Y recordemos la forma del escorpión igual a la forma de la luna creciente, que es uno de los símbolos del Islam. Si ustedes pueden buscar en el internet, en fotos, entonces van a ver las ilustraciones con los símbolos del Islam. Y vimos que justamente esa fue la forma en la cual, como el escorpión, con sus dos diferentes tenazas, comenzó a atacar a Roma desde el oriente y desde el occidente, por ambos lados, como el escorpión, como la luna creciente en su forma geográfica. Eso se puede ver de una forma muy bonita en las ilustraciones cuando uno ve un mapa de Europa, de Asia, de África y ve la expansión que tuvo el Islam como las langostas en su rápido crecimiento y en su rápida expansión. Tenemos exactamente esta forma. Esto va a estar como parte del tema por escrito. Ahí vamos a tener las ilustraciones para visualizar esto mejor. De todas maneras, otro de los símbolos del Islam es justamente la estrella. La estrella aparece también en las banderas, en muchas banderas, en símbolos del Islam. Entonces, en esta situación también aquí Dios acertó perfectamente al describir en el primer ay, en la quinta trompeta, aquella estrella que cayó del cielo, justamente representación de Mahoma. Entonces, lo que vimos es que en la quinta trompeta todavía es la fase donde habla de atormentar, mientras que en la sexta trompeta ya nos habla de matar. Veámoslo aquí. En la quinta trompeta, en el versículo 5 de Apocalipsis 9, dice, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Hoy vamos a ver este tiempo profético de los 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión
cuando hiere al hombre. Y luego, cuando saltamos a la sexta trompeta en el versículo 15, nos dice ahora, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Ahí vamos a ver luego otro tiempo profético, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que en la quinta trompeta hablamos de atormentar, en la sexta, el segundo ahí ya empeora. Estamos hablando ya de matar. Ahora, lo que ocurrió fue de que en el tema pasado vimos el versículo 4, cuando nos habló de la invasión de los ejércitos y las tropas musulmanes, decía que ellos no iban a dañar la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Y recordemos que eso fue literal, porque eran langostas extrañas en esa aplicación, no eran langostas literales, sino simplemente simbolizaban las tropas y los ejércitos musulmanes, pues ellos en sus conquistas protegían a causa de las leyes que habían recibido de sus líderes en las reglas de las conquistas, de no dañar plantaciones, ni árboles, ni campos cultivados y esas cosas. Y luego seguía el versículo, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y hemos visto en el tema pasado con mucho detalle de qué manera ellos en sus conquistas y en sus invasiones, en sus guerras santas, a las cuales los llamó Mahoma para conquistar el mundo para el Islam, ellos bajo las órdenes que habían recibido no dañaron a ciertas personas que encontraron en su trayecto, a ciertos grupos religiosos, sino fueron con mucha dedicación solamente contra aquellos que eran parte de Roma, de Roma papal, es decir, de la Iglesia Católica Romana. Era muy interesante, pues en sus órdenes de conquista y de ataque explicaba que tenían que matar justamente a aquellas personas que se habían rapado la cabeza de una forma tal que quedaba solo cabello alrededor y en el centro estaban rapados. Y justamente habíamos visto, había salido una orden de Roma, del papado, de que los sacerdotes y los monjes, los líderes religiosos, tenían que estar rapados de esa manera. Y entonces cuando ellos conquistaban, básicamente todo este tormento que infligieron a Roma era dirigido contra la religión que estaba sujeto al obispo de Roma, al Vaticano, al sistema papal. Y cuando ellos vieron personas, agrupaciones de creyentes, de cristianos que guardaban el sábado, pasaban por su lado, los respetaban y no les hacían daño en general. Entonces lo interesante era que la gran diferencia de estas conquistas que dirigió Mahoma, si lo comparamos con las conquistas que tuvo el Vaticano, por ejemplo, hablando de la conquista de Sudamérica, la gran diferencia era que Mahoma no obligaba a la gente a elegir entre Alá o la espada, como lo había hecho el catolicismo, la cruz o la espada, o aceptas el catolicismo romano o mueres. Eso era la filosofía romana, pero la filosofía de la conquista islámica no era así. Ellos no te ponían ahí una espada y te decían o aceptas Alá y te vuelves islamista o te matamos. No, más bien ellos respetaban a las personas que ellos consideraban como el pueblo del libro, refiriéndose a las personas que creían la palabra de Dios. Mahoma inclusive admiraba en cierto sentido a los judíos y a los cristianos porque él también los reconocía como adoradores de Alá, así los consideraba ellos, pues Alá para él también era el verdadero Dios de Abraham y de Jesús. Y en ese sentido, Mahoma también respetaba bastante y no obligaba a la gente con una espada a cambiar de religión. Pero obviamente las regiones, los territorios conquistados por el mundo islamista, los cristianos tuvieron menos privilegios como los islamistas. De todas maneras, muchos cristianos, como vimos en el tema pasado, prefirieron vivir bajo un gobierno islamista que bajo el poder de Roma papal, porque ellos gozaban de más libertades
bajo gobiernos islamistas que bajo la opresión de Roma papal medieval. Muy interesante para tener esto en mente en el contexto. Ahora, lo interesante es que en la quinta trompeta el Islam se nos está describiendo como atormentando. Y en la sexta, como matando. Vamos a ver hoy la diferencia de estos dos conceptos. Entonces, ellos, la verdad es que atormentaba y infundieron pánico y terror donde comenzaron a invadir sus tropas musulmanes. Ellos, su propósito era expulsar al papado de la ciudad de los 7 montes y poner su bandera islámica ahí, en vez de la cristiana. Eso era el propósito, obviamente, de, en cierto sentido, islamizar todos estos territorios donde los musulmanes podrían llegar. Entonces, vamos a ver hoy de que la diferencia de atormentar en la quinta trompeta y matar la sexta se refiere a que en la sexta trompeta finalmente el mundo musulmán derribó y conquistó y llevó a la caída a Roma oriental, a Constantinopla, y cayó ahí 1/3 de Roma. Vamos a ver esto con más detalle después para entenderlo en detalle. De todas maneras, comenzaremos viendo en la quinta trompeta, en el primer ay, el tormento que infligía el mundo islamista sobre el mundo occidental. ¿Cómo llegó a estar en tormento el occidente romano? Vamos a verlo. En el año 711, por primera vez, los musulmanes cruzaron a España. Y de ahí ellos avanzaron en sus conquistas, llegaron hasta Francia. Y cuando llegaron a Francia, había un hombre muy importante en la historia, se llamaba Carlos Martel. Era un general cristiano. Y él juntó las tropas y le puso frente al avance de los ejércitos musulmanes. Él frenó su avance y entonces los musulmanes retrocedieron a España y se establecieron ahí con más fuerza y establecieron en España escuelas, fomentaron el arte, fomentaron la ciencia y como vimos también en el tema pasado, esto dio lugar a que una luz pudo penetrar al Imperio Romano, una luz de conocimiento hacia el oscurantismo que reinaba en toda la Edad Media, pues así es como el liderazgo romano mantenía a la sociedad, los mantenía en ignorancia, la gente no podía leer. Entonces, de esta manera, una luz desde España, a través de la influencia musulmana, penetró hacia Europa en la Edad Media oscura de la Europa papal y logró, en cierto sentido, debilitar al papado. Debilitar de tal manera para dar lugar luego en el amanecer de la Reforma Protestante. Muy interesante porque, como veremos luego, gracias a la quinta y la sexta trompeta que Dios permitió aquí, estamos hablando de eventos grandes, geopolíticos y religiosos, Dios puso un freno y luego Dios hizo caer a través de esas trompetas Roma en sus 2 fases para debilitar o hacer retroceder su influencia, para frenar el avance de la apostasía romana. Y Dios utilizó justamente en la quinta y la sexta trompeta el mundo islamista, el mundo árabe, los musulmanes. Entonces lo que pasó fue que Carlos Martel les dio un freno en esta importante batalla que llegó a conocerse como la batalla de Tours en Francia. Entonces es importante saber que si Carlos Martel no hubiese aparecido en la escenografía y no hubiese frenado los ejércitos musulmanes y si no los hubiese hecho retroceder, ¿qué hubiese ocurrido? Es muy posible que hoy en día nosotros todos seríamos ahorita musulmanes. ¿Por qué? Porque posiblemente el Islam hubiese conquistado toda Europa. Y entonces Europa hubiese caído, porque ustedes saben
los países y los territorios que fueron invadidos por el mundo islam musulmán, todas esas tribus, todos esos pueblos establecidos, en su gran parte aceptaron el Islam como religión y llegaron a ser naciones islamistas también. Entonces, si Europa hubiese sido convertido al Islam, ustedes saben quiénes vinieron a Norteamérica, a Sudamérica luego. Fueron europeos, ¿no es así? Fueron europeos católicos que fueron a Sudamérica, europeos protestantes que fueron a Norteamérica, pero si siglos antes, en el año 732, cuando Carlos Martel les puso freno a los musulmanes, si no hubiese habido esta victoria, posiblemente Europa hubiese sido islamizado. Y por lo tanto, los europeos que hubiesen venido posiblemente a América, pues hubiesen traído el Islam en vez del catolicismo o el protestantismo. Toda la historia mundial hubiese podido ser diferente si no hubiese habido esta historia de Carlos Martel en 732. De todas maneras, sigamos adelante. Estamos viendo entonces cómo Roma occidental fue atormentado por el escorpión con su tenaza, con su pinza izquierda, digámoslo así. Pero veamos ahora cómo Roma oriental también fue atormentado durante siglos por las constantes ataques e invasiones de los islamistas. Les voy a contar un poco de la historia. Ocurrió que los musulmanes estaban ante los muros de Constantinopla y la sitiaron 7 veces, pero 7 veces sin éxito. Pero 7 veces aparecieron ante los muros de Constantinopla para hacerlo caer. Fue en los años 668 por primera vez. Luego el año siguiente, 669. Luego en el 674 volvieron. Y los 4 años siguientes, el 75, el 676, el 677, el 678, casi continuamente atacaron y se volvieron a retroceder. Y volvieron a atacar, volvieron a sitiar y no lo lograron y se volvieron a retroceder. Y así consecutivamente, una tras otra. ¿Qué tormento experimentó Roma oriental durante estas décadas y todos esos periodos históricos? Entonces, lo que pasó fue que los romanos, Roma oriental, ahí los griegos, ellos inventaron un arma secreta. Y su arma secreta les ayudó para frenar cada vez el avance de los musulmanes. Su arma secreta fue conocido como el fuego griego. Y el fuego griego era una arma incendiaria que inclusive ardía bajo el agua. Es decir, que ellos utilizaban cuando atacaban los árabes, los musulmanes, lanzaban el fuego griego, ya sea con catapultas, con lanchas. Cuando se acercaron barcos con musulmanes, les enviaron lanchas con fuego griego para incendiarlos, o también con flechas, con arcos. De toda manera, ellos utilizaban este fuego griego como su arma secreta que los salvó cada vez. Cada vez cuando otra vez fueron atormentados por el simbólico escorpión que pinchaba ahí y que atacaba, infundiendo dolor, infundiendo terror a la gente y miedo, pero cada vez todavía con el fuego griego lo podían ellos salvarse, porque eso era un avance tecnológico que ellos tenían. Y entonces pasaron unos 30, 40 años cuando siguió la siguiente ola de ataques de los musulmanes contra Constantinopla. Esta vez fue los años 716 y 718. Ejércitos musulmanes nuevamente invadieron Asia Menor, vinieron hacia Europa, cruzaron por primera vez los Dardanelos, que es el estrecho entre Europa y Asia, y por primera vez entraron hasta cierto lugar donde no habían avanzado y penetrado antes. Entonces el general que los dirigía tenía 12,000, tenía 120,000 soldados
en un ejército unido entre árabes y persas, que obviamente toditos habían aceptado el Islam como su religión. Y al mismo tiempo que este general con los 120 soldados atacaba por tierra, a la vez 1.800 barcos con musulmanes se acercaban al Bósforo, que era el estrecho de Estambul. Hoy en día es conocido como Estambul. Antes era Constantinopla, cuando Constantino fundó ahí la nueva sede de gobierno de Roma, del Imperio Romano. Allá en el oriente era Constantinopla. Pero luego el nombre Constantinopla, cuando ya finalmente fue invadido por los ejércitos musulmanes, fue renombrado en Estambul. Hoy es la ciudad más grande de Turquía, por si acaso. Entonces atacaron los 120.000 soldados y los 1.800 barcos vinieron por el mar y ambos querían atacar la ciudad Constantinopla al mismo tiempo. Y nuevamente este terrible tormento sobre Roma oriental, el fuego griego lo salvó una vez más. Al Imperio Romano de Oriente enviaron barcos llenos de material combustible y los barcos hundieron y quemaron a los barcos de la flota de los musulmanes que estaban viniendo. Ahora, es muy interesante que la profecía en Apocalipsis 9, versículo 5 menciona los 5 meses. Ahora sí llegó el tiempo de analizar este tiempo profético. Dice Apocalipsis 9:5, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué son estos 5 meses destinados a la quinta trompeta? La primera fase de la invasión musulmana contra Roma. Vamos a analizar. En primer lugar, este tiempo de los 5 meses aparece 2 veces en la descripción de Apocalipsis 9. La segunda vez aparece en el versículo 10, donde dice, todavía dentro de la quinta trompeta tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora, es muy interesante. El sistema papal del Vaticano, en la profecía bíblica, en Daniel y en Apocalipsis, recibió tiempos proféticos definidos. Estamos hablando de los 1260, de los 1290. Recordemos, de los 42 meses, 3 tiempos y medio, todos refiriéndose a esos tiempos de soberanía papal en Europa. Y ahora encontramos aquí en Apocalipsis 9, en la quinta y en la sexta trompeta, cuando habla del mundo musulmán, también 2 tiempos proféticos para definir ciertos eventos de tiempo dentro de la soberanía y de las conquistas musulmanes, como azotes y castigos contra Roma para llevarlo a su caída. Ahora vamos a ver el primero de estos 2 tiempos. Recordemos que ya hemos visto en el seminario que en la profecía bíblica, día equivale a año. Un día profético es un año literal. En ese sentido, nosotros tenemos que calcular. Si vemos aquí 5 meses, ¿cuántos días tiene un mes según la Biblia? 30. 5 por 30, 150. Hablamos de un lapso de tiempo de 150 días que se convierte en 150 años. Muy interesante. Y esos 150 años son 2 veces mencionados en la descripción de la quinta trompeta. Rápidamente veremos la evidencia bíblica de que un día equivale a un año y 150 equivalen a 5 meses. Vean conmigo a Génesis, capítulo 7. Esto es lo que vamos a ver ahorita, es muy importante. Génesis capítulo 7, aquí tenemos la descripción del diluvio. Recordemos que en la quinta trompeta, la estrella que cayó del cielo tuvo la llave para abrir
el pozo del abismo, y del abismo salió el humo, y del humo las langostas, que luego invadieron, ¿no? Ahora, esta misma simbología del abismo encontramos justamente en la descripción del diluvio de Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice aquí: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y sabemos que luego salió el agua que inundó la tierra. ¿No es así? Aquí también habla del abismo y de que Dios lo abrió para traer el agua sobre la tierra. ¿Por qué? Como castigo sobre la tierra, pues la tierra había llegado a ser mala, los habitantes. Génesis 6, versículo 5. Esto es la razón por la cual Dios abrió el abismo para inundar la tierra con agua. Génesis 6, versículo 5. El Señor vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió de haberlos hecho, dice. Versículo 7 dice, su decisión: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Entonces, la razón fue la maldad de la tierra. Ahora, Génesis 7 y Apocalipsis 9 tienen una muy estrecha relación. Porque en Génesis 9, en Éxodo 9, en la descripción de la quinta trompeta, encontramos el abismo que se abre. Ahí esta vez sale humo y langostas que invaden, esta vez no la tierra con agua, sino Roma con ejércitos musulmanes. Y el tiempo profético mencionado en Apocalipsis 9 es el de los 5 meses y se lo menciona 2 veces, ¿no es así? Ahora veamos aquí la descripción de Génesis 7 del diluvio. Dice en el versículo 11, lo que acabamos de ver, la fecha del inicio del diluvio. En el mes segundo, a los 17 días del mes. Recordemos esto, mes segundo, 17 días del mes. Luego saltamos al versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Qué interesante. Y ahora vamos al capítulo 8, versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 2 veces se nos menciona los 150 días. Es como decir directamente 5 meses. Solo que aquí 150 días. Y luego termina diciendo en el versículo 4, Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. ¿Cuándo comenzó? Mes segundo a los 17 días. ¿Cuándo reposó el arca? Mes séptimo a los 17 días del mes. Estamos hablando exactamente de 5 meses, del segundo al séptimo. Y están, pero ahora en la descripción, 2 veces mencionando este lapso de tiempo como 150 días. Ahora, 5 meses, 150 días, equivale un mes justito a 30 días, tal como en la palabra de Dios, en el calendario que Dios originalmente había hecho. Un mes eran exactamente 30 días. 5 meses, 150 días. Ahora, aquí tenemos el paralelismo perfecto, la tipología para Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9 se abre también el abismo. Esta vez no para traer agua e inundar la tierra, esta vez para que el humo y las langostas invaden Roma y ataquen Roma y atormenten Roma para llevarlo a su caída. 2 veces mencionado el tiempo. Aquí en Génesis capítulo 7, esta vez el abismo fue abierto para traer una inundación de agua para cubrir la tierra con agua, y también era mencionado los 5 meses, los 150 días, con la diferencia que en Génesis 7 no era una profecía, no era un tiempo profético, era literal, eran realmente 150 días, literales nomás. Del segundo mes al 17 días hasta el séptimo mes a los 17 días. Era simplemente un tiempo literal
en el diluvio. Pero ahora Apocalipsis 9 toma esta simbología y la aplica de manera simbólica, ahora como tiempo profético. ¿Y qué pasó en Apocalipsis capítulo 9? Cuando Dios permitió como respuesta a las oraciones de los mártires que se abra allá el abismo, el pozo, y el humo y las langostas salgan, ¿con qué propósito fue? Fue con el propósito de traer un castigo, un juicio, ¿sobre quién? Sobre Roma. El diluvio fue un castigo, un juicio sobre la tierra en general por su maldad. Y ahora en el antitipo, en Apocalipsis capítulo 9, encontramos la misma simbología. Esta vez trae Dios este juicio, este castigo sobre Roma por su maldad. Es impresionante lo que estamos viendo. Ahora volvemos a Apocalipsis capítulo 9. Y aquí analizaremos ahora cómo se cumplieron estos 5 meses, estos 150 años en la historia del tormento que Dios trajo sobre Roma. Ocurre que en el año 632 murió Mahoma y dio el mandato al califa Abu Bakr de conquistar el mundo para el Islam. Entonces, de ahí, Apocalipsis 9, versículo 5, menciona los 5 meses, y lo cual son 150 años, que nos llevan al año 782. Del 632 al 782, 150 años. Muere Mahoma, dando el mandato a conquistar el mundo para el Islam. ¿Y qué pasó en el año 782, al cabo de los 150 años? Aparece por última vez un ejército árabe bajo el hijo del califa Harun ar-Rashid en el Bósforo. ¿Y qué pasó cuando al cabo de los 150 años, cuando llegó este último ejército, qué conquista y qué logro, qué éxito obtuvo? La historia nos cuenta que él obligó a la emperatriz Irene de Atenas a aceptar sus demandas. Hubo una tregua y ella tuvo que comenzar a pagar tributos. Eso fueron los 150 años de tormento contra Roma. Constantes ataques, invasiones por aquí y allá. Tremenda historia. Hasta que al fin termina la tormenta de los 150 años del territorio cristiano por mano de los ejércitos de los califes árabes. Justamente en el año, al cabo de los 150 años desde la muerte de Mahoma y la instrucción a su líder, a califa Abu Bakr, para conquistar el mundo para el Islam, esos 150 años con constantes tormentos y conquistas y azotes contra Roma, hasta que en el año 782, justito al cumplir los 150 años, la emperatriz Irene de Atenas acepta sus demandas. Hay una tregua y comienza a pagar tributos. Ya no los van a atacar, ya no bélicamente, ahora estamos sujetos. Ahora estamos una nación tributaria. Ya no hay necesidad de atormentar con ataques, pues ya está sometida. Entonces, por si acaso, Apocalipsis 9 menciona los 150, es decir, los 5 meses, los 150 días que se convierten en años, 2 veces. La segunda vez aparece en Apocalipsis 9, versículo 10, casi al final de la quinta trompeta, donde dice, tenían colas como de escorpiones, también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Otra vez aparecen los 5 meses. ¿Por qué? Es muy interesante, pero en la historia hubo un segundo cumplimiento de 150 años dentro de la historia de las conquistas de los musulmanes, de los islamistas contra Roma. Es muy interesante, pero hay un segundo cumplimiento más de 500 años después de los primeros 150 años que acabamos de ver. Volvió a repetirse una historia parecida, nuevamente, con 150 años exactos.
Les voy a contar la historia. Ocurre que más de 500 años después, avanzó nuevamente otro ejército musulmán hacia Constantinopla, pero esta vez no era árabe, sino turco, bajo Osmán I, fundador del Imperio Otomano. Ahora, los turcos selyúcidas eran, dentro de todas las tribus islámicas, la más agresiva y la más numerosa. Ellos avanzaron justamente hacia las fuentes del Éufrates en esa dirección, y entonces llegaron a ser toda una potencia, comenzando siendo una pequeña tribu nómada, turcomana, y ellos comenzaron a invadir. Los otomanos, así fueron conocidos en la historia, repitieron la expansión árabe, pero en una escala un poco menor, pero muy poderosa. Esta vez no en árabe, esta vez en turco, porque los turcos eran una de las muchas tribus que aceptaron el Islam, llegaron a ser islamistas, y entonces invadieron ellos también Constantinopla. Ahora, ellos también atormentaron durante 150 años a Constantinopla y también a Roma Oriental en general, pero tuvieron ellos más éxito que los árabes antes que ellos, pues ellos sí llegaron a conquistar Roma Oriental. Ellos sí llegaron a conquistar Constantinopla y a someterla y convertirla islámica y a alzar su bandera y cambiarle su nombre de Constantinopla a Istambul. Esto vamos a ver, pero la descripción en la sexta trompeta. De todas maneras, ellos arrancaron el último tercio al Imperio Romano para hacerlo caer. Entonces, el último tercio del territorio del Imperio Cristiano cayó a manos de los turcos otomanos. Cuando ellos comenzaron a crecer y a expandirse, esta tribu que comenzó pequeña, nómada, ellos comenzaron a atacar Macedonia, Bulgaria. Ellos fueron más allá, tuvieron victorias en Serbia, en Bosnia. Fueron más allá, destruyeron a un ejército de cruzados húngaros y franceses, y de esta manera llegaron al territorio romano de Oriente. Y exactamente en el año 1299, aquí comienzan la segunda repetición del cumplimiento de los 5 meses, de los 150 años. En 1299 tuvieron su primer ataque contra Roma Oriental, en territorio de Roma Oriental. ¿Cuándo? 1299, por primera vez en territorio de Roma Oriental. Entonces, desde ese momento comenzaron ellos también a atormentar durante 150 años, de tal manera que en el año 1390 hasta 1402, estamos hablando de 12 años, tuvieron a Constantinopla aislada del mundo exterior y atormentaron tremendamente nuevamente Roma Oriental. En el año 1422 sitiaron a Constantinopla y también perdieron. Pero ¿qué pasó en el año 1448? Ahora viene algo muy importante. El 31 de octubre de 1448 muere el emperador bizantino, es decir, del Imperio Romano Oriental, que se llamaba Juan VIII Palaiologos. Cuando él murió, la gente en Constantinopla, en Roma Oriental, no tuvieron valor de nombrar en Constantinopla un sucesor, sin pedir autorización de los musulmanes, de los turcos, para ser específicos, del sultán turco Murad II. Entonces ellos enviaron un mensajero al sultán y este dio permiso para que el hermano del fallecido emperador, ahora se llamaba el nuevo Constantino XI, igual Palaiologos, para que él pueda ser el siguiente en entronizarse. Esto ocurrió en el año 1449
bajo la nueva supremacía turca. Entonces, justamente desde 1299, cuando hubo el primer ataque de los turcos islamistas contra Roma Oriental, pasaron 150 años. Y exactamente al cabo de los segundos 150 años, en 1449, Roma Oriental se había sometido ahora a los musulmanes, al sultán turco Murad II, pidiendo permiso para entronizar un nuevo rey. Y así fue atormentado por segunda vez Roma Oriental. Pero ahora veremos un poquito más el contexto de las trompetas para entender aún mejor lo que estamos viendo. En el tema número 96 de este seminario, vimos que cuando Constantino murió, antecitos él dividió su reino entre sus 3 hijos, en 3 partes. Constancio II y Constante. Ahora, Constancio recibió el oriente, Constantinopla. Constancio II recibió con Gran Bretaña, las Galias y España en Roma Occidental. Y Constante también recibió Iliria, África e Italia, que más o menos se ubicaba al centro del Imperio Romano antiguo, en la mitad. Pero esta subdivisión en 3 partes que hizo Constantino del Imperio Romano dio este nombre de la alusión que constantemente se repite en Apocalipsis 9 y también en Apocalipsis 8 cuando habla de las trompetas, donde siempre habla de un tercio que fue afectado por las diferentes trompetas. ¿Por qué? Haciendo siempre alusión a esta división original del Imperio Romano entre estas 3 partes, y de ahí dio lugar a esta expresión un tercio. Entonces, con esto en mente, entenderemos ahora con mucha más facilidad por qué la 5ª trompeta solo atormentó, pero la 6ª, la segunda fase de las invasiones islámicas, mataron a un tercio. Vamos a verlo ahorita y vamos a entenderlo muy bien, esta simbología que Dios ha puesto en su palabra. De todas maneras, lo que ocurrió fue que la parte central y la parte occidental, que habían sido subdivididas bajo Constancio II y Constante, ellos muy poco tiempo después lo volvieron a unir en un concepto generalizado de Roma Occidental, que incluye entonces el occidente y el medio, pero en una imagen de Roma Occidental, y Roma Oriental, que era un tercio, y Roma Occidental en realidad conformado por 2 tercios. Entonces, en la descripción que ya vimos en las últimas trompetas, vimos que el primer tercio fue muerto políticamente, es decir, arrancado de las manos de Roma, del Imperio Romano, fue bajo la primera y segunda trompeta, que fue el occidente y el sur, por los godos y los vándalos. Ya lo hemos visto. Luego ocurre que el segundo tercio les fue arrebatado a Roma en la tercera y cuarta trompeta, el medio y el norte del imperio, mediante los hunos y los erulos. Y ahora estamos viendo cómo el último tercio que quedaba, que era Roma Oriental, que duraba casi 1000 años más que Roma Occidental, que no fue afectado de esta manera por las tribus bárbaras, ahora finalmente en la 6ª trompeta también llega a caer y a ser arrancado y quitado del Imperio Romano. Esta vez el último tercio es quitado por los turcos otomanos. Entonces, lo que estamos viendo es que en las primeras 4 trompetas caen las primeras 2 tercios de Roma Occidental. En la 5ª y sobre todo en la 6ª trompeta cae el imperio de Roma Oriental, el último tercio. Y en la 7ª trompeta finalmente caerá toda Babilonia, toda Roma espiritual, para nunca volverse jamás. Es muy importante, muy interesante. Entonces, obviamente tenemos que considerar un poco los conceptos históricos.
el papado sí recuperó la soberanía espiritual en Occidente. Recordemos, recuperó de la mano de las 3 tribus arianas que habían invadido el Imperio Romano. Los hicieron eliminar bajo los emperadores de Oriente, Zenón y Justiniano, con sus generales, Belisario, y toda esta historia que ya la conocemos. Y entonces las otras 7 tribus bárbaras que habían invadido, toditas fueron convertidas al catolicismo romano, aceptaron la soberanía papal. En ese sentido, la lucha siguió. Roma, pero esta vez en su fase religiosa, espiritual, cristiana. Ahora, cuando cayó el Oriente, Roma oriental, Constantinopla, Roma lo perdió para siempre. Ese territorio cayó en manos musulmanes, islamistas, hasta el día de hoy. Constantinopla es Istambul, es una ciudad musulmana, la ciudad más grande de Turquía, un país islamista. Pero, como ya vimos en la profecía, como ya vimos en Apocalipsis 13 y en otros lugares, Apocalipsis 16 y 17, vimos que finalmente el mundo entero una vez más caerá en las manos de Roma, espiritualmente hablando. Pero no será a través de una conversión de que el mundo islamista se convierta a cristiano repentinamente, no. Sabemos que se trata de autoridad, como también hoy vimos en dos ejemplos ya. Cuando alguien se somete a otra autoridad, entonces ya está sujeto a esa autoridad, aunque mantiene su religión, como ocurrió aquí con la cuestión de Constantinopla. Ahora, Turquía hoy en día, usted sabe, ya cambió su fin de semana musulmán islámico y lo adaptó al fin de semana católico cristiano con el domingo. Recuerden Apocalipsis 13, todo el mundo será sujeto a Apocalipsis 17, 16. Finalmente, a Roma, espiritualmente, tendrá que aceptar su autoridad en relación al cambio de los tiempos y de la ley. Cambios de fines de semana, cambios de sábado a domingo, y también mucho por cuestiones económicos y financieros, por las presiones por el mundo enlazado que tenemos hoy en día en la globalización, por presiones de la globalización. Entonces, es muy interesante lo que estamos viendo. Aunque Roma oriental cayó, está en manos de los islamistas, aún así Roma lo recuperará, pero simbólicamente, espiritualmente, a través de la imposición de su día, que es su marca de autoridad, el domingo, el día del sol, por el cambio del mandamiento, del 4º mandamiento de los 10 en Éxodo 20. De todas maneras, sigamos ahora analizando la cuestión de la diferenciación de que la 5ª trompeta atormenta y la 6ª mata, para entenderlo al 100%. Es un hecho histórico y es cierto que cuando los ejércitos arábicos en la 5ª y en la 6ª trompeta avanzaron y conquistaron, mataron a muchas personas. Obviamente también en la 5ª mataron a muchas personas en sus conquistas, judíos, cristianos, paganos, católicos y no católicos. Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí? ¿Por qué en la 5ª trompeta solo atormentan y no matan? ¿Y por qué morir aparece recién en la 6ª trompeta? Y la respuesta la vamos a entender ahora gracias a lo que vimos de la subdivisión del Imperio Romano en 3 partes. Ahora, en la 5ª trompeta y también en la 6ª, infundieron miedo, pánico con sus constantes conquistas y ataques. Roma, ya hemos visto, fue frenado geográficamente, pero también espiritualmente, religiosamente, pero en la 5ª trompeta, ahora viene el punto, Roma todavía no cayó. Roma oriental todavía no cayó. La muerte política todavía huyó. En la 5ª trompeta el papado todavía es fuerte y todavía inclusive Roma oriental está de pie. Pero recién en la caída de Roma oriental encuentra la muerte del último tercio. Recién ahí, cuando Roma oriental colapsa, es invadida, encuentra su muerte. Y lo interesante es que también luego en la Revolución Francesa, que también es
una consecuencia de toda la influencia islamista y del mundo musulmán, Roma papal recibe más adelante lo que Apocalipsis 13 lo describe, su herida mortal. Roma papal como heredero del Imperio Romano de Occidente. Y recién ahí la sed de muerte que está mostrándonos aquí en la quinta y la sexta trompeta es calmada. El humo del abismo, las langostas y toda la descripción de los azotes de la quinta y la sexta trompeta del abismo, del desierto arábico, de todo el mundo islam contra Roma, finalmente alcanzaron sus dos metas. Poner fin a Roma oriental y poner también fin a Roma papal a través de la herida mortal como consecuencia del Islam en lo que era la Revolución Francesa. Todo este tormento de la quinta trompeta, la gente vivía atormentada por las constantes incursiones de las tropas y los ejércitos musulmanes. No tenían un momento de descanso y cuando finalmente tuvieron un pequeño momento de descanso de 1 año, de 2 o de 5 años, ya otra vez se vino el siguiente violento ataque. Era tremendo. La gente se cansaba de vivir, la gente no estaba feliz. Vivían bajo peligro constante. Era como la picadura del escorpión, que puede caer cualquier momento repentinamente. Esto era la experiencia de la gente que vivía en Roma durante estas épocas. Pero ahora vamos a entrar un poquito más en una descripción de la simbología que Dios utiliza para describir los ejércitos musulmanes aquí en la quinta y la sexta trompeta. Apocalipsis 9, versículos 7 al 9, había dicho que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Aquí hay mucha descripción. Vamos a ver cómo cada uno de estos símbolos se aplicó literalmente en los ejércitos invasores de los árabes. Ahora, ya hemos visto en Jueces capítulo 7, versículo 12, lo vamos a volver a leer, que efectivamente las langostas eran y son descripciones simbólicas de los hijos del oriente, de los árabes. Vengan conmigo a Jueces capítulo 7, versículo 12. Decía aquí, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, estamos hablando de los árabes, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Recordemos por qué Dios representó a los árabes de aquel abismo simbólico del lugar desértico de Arabia, donde la arena es lo que más abunda, tal como Dios había descrito a la descendencia de Abraham, que iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Aquí estamos también viendo como langostas en multitud, innumerables. Es por eso que también las langostas están descritas en la quinta y en la sexta trompetas en 2 fases, en 2 generaciones. En la quinta trompeta están representados como ¿quiénes? Como las langostas que atormentan. Pero ahora en la sexta trompeta se nos muestra las langostas ya en su simbólica segunda generación, porque ahora ya describe su número en Apocalipsis 9, versículo 16. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y hoy su número. Entonces Dios nos da a entender esta impresionante expansión en número en la segunda fase. Es como con las langostas literalmente hablando. Su primera generación todavía se multiplican fuerte, pero cuando ya luego dejan sus larvas y luego en la segunda generación llegan a ser millones y millones que como humo cubren vastos territorios en su conquista. Ahora la descripción de las langostas como los ejércitos de los hijos del oriente
la descripción de su apariencia. Los ejércitos romanos mayormente eran infantería a pie, pero los ejércitos musulmanes mayormente eran caballería. Esto era la imagen que dominaba. Es por eso que ahora en Apocalipsis 9 la descripción es la descripción justamente de los jinetes y de los caballos. También aquí en el capítulo 9, versículo 7 al 9, lo que hemos visto, donde decía que en el versículo 9 que eran el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo la batalla. La ilustración, la imagen que Dios nos presenta a este ejército de langostas es predominantemente de un ejército de caballos. Y fue justamente así como los musulmanes dominaban en las batallas con muchos caballos y jinetes, y las personas estaban montando los caballos. Ahora, aquí hay varios símbolos más que vamos a ver en el siguiente tema. Por cuestión de tiempo tenemos que frenarnos aquí, y en el siguiente tema terminamos la descripción de Apocalipsis 9, de la quinta y la sexta trompeta, con todos los símbolos y el segundo tiempo profético que está por venir para terminar de definir toda la historia musulmana en relación a la caída de Roma en sus dos fases. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video, y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web, donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos, y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.